5 síntomas de la diabetes poco conocidos. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre están altos, dañando en algunos casos los ojos, riñones y los nervios. No todas las personas que son diagnosticadas con diabetes presentan los síntomas habituales como sed, entumecimiento en las manos o los pies, pérdida de peso inexplicable y necesidad de ir al baño. Aquí te decimos cuáles son los síntomas poco conocidos de la diabetes. Si percibes uno o varios de ellos debes prestar atención y acudir a una revisión médica de inmediato. 1. Irritación en la piel. Uno de esos síntomas poco conocidos de la diabetes aparece cuando la glucosa en la sangre está por encima de los valores saludables y la piel se reseca y ocasiona comezón. Puedes sentir picazón en las manos, los brazos, las piernas y los pies. Por eso, si notas que se te irrita la piel o tiene picor, debes analizar si puede ser causado por el clima. Si no es así, procura hacerte un examen de glucosa en sangre. La diabetes afecta la circulación sanguínea y las extremidades son las áreas más propensas a presentar irritación en la piel. 2. Caspa o cuero cabelludo reseco. Mucha gente ni siquiera se imagina que esto puede ser un síntoma de la diabetes. Cuando tienes un exceso de azúcar en la sangre, tu cuerpo buscará la manera de eliminarlo a través de la orina, que es lo usual. No obstante, a veces, al eliminar líquido en exceso otras zonas del cuerpo se ven afectadas por la deshidratación. Esto crea unas escamas en el cuero cabelludo y puede resultar un poco incómodo e irritante. También ocasiona dermatitis seborreica, conocida comúnmente como caspa. Como la piel es el órgano más grande del cuerpo, puede extenderse a todo el cuero cabelludo. Además, el estado inflamatorio de esta área brinda las condiciones propicias para el incremento del hongo Pityrosporum, causante de la caspa. En cuanto el microorganismo se instala, utiliza la grasa del cuero cabelludo como alimento y tiende a extenderse rápidamente en pocos días, manifestándose con pequeñas escamas blancas. 3. Ronquidos. Este síntoma quizás te pueda sorprender un poco. Debido a problemas relacionados con trastornos respiratorios, al dormir se pueden elevar los niveles de azúcar en la sangre. Esta condición es conocida como apnea del sueño. Quizás pueda parecerte muy molesto, pero es mejor prevenir este síntoma porque al dormir puedes liberar hormonas de estrés que elevan en gran medida los niveles de azúcar en la sangre. Es fundamental tratarlo y prevenir la aparición de la diabetes. Los ronquidos están relacionados con un gran número de enfermedades que quizás creas que no tienen nada que ver con la diabetes. Sin embargo, pueden ser un factor predominante para el desarrollo de diabetes, pues están provocados por pausas en la respiración debido a la relajación de la musculatura que estrecha las vías respiratorias. Cuando se presentan los ronquidos se dificulta la entrada de oxígeno a los pulmones y, con ello, se interrumpe la cadena metabólica de la glucosa. 4. Problemas para escuchar. ¿Sabías que la pérdida de audición puede ser síntoma de la diabetes? Si te das cuenta de que tienes que subir cada vez más el volumen de la televisión porque se te dificulta escuchar o cuando tienes una conversación tienes que decirle a la persona que repita lo que dijo, avisa a tu médico. Diversos estudios han demostrado que la pérdida de audición podría ser un indicador que advierte de la diabetes. Las personas con un nivel de azúcar en la sangre elevada son más propensas a tener alguna lesión auditiva que aquellos con niveles de glucosa saludables. Esto se debe a que los niveles de glucosa muy altos dañan los nervios del oído interno y los vasos sanguíneos, alterando su funcionamiento. 5. Cambios en la visión. La diabetes te produce cambios en los fluidos de tu cuerpo y esto también afecta al sentido de la vista. Este es un síntoma muy común. Puede suceder que algunos pacientes, antes de ser diagnosticados con diabetes, comiencen a ver mejor. De repente dejas de necesitar lentes porque puedes ver bien sin ellos. Cuando esto ocurre, la mejoría no es permanente. Una vez se estabilizan los niveles de glucosa, el paciente vuelve a tener la necesidad de usar lentes. Pero no te alarmes, esto no es una retinopatía diabética. La retinopatía diabética hace que los vasos sanguíneos detrás del ojo se obstruyan. En las etapas tempranas de la diabetes, el ojo no tiene la capacidad de enfocar bien porque los niveles de glucosa en la sangre son muy altos. Esto puede provocar que cambien de forma, pero no quiere decir que vayas a perder la visión por la diabetes. Después de un tiempo tus niveles de azúcar se estabilizarán y no tendrás problemas mientras tengas los niveles óptimos de glucosa en sangre. Estos síntomas suelen pasarse por alto porque suelen asociarse a otras enfermedades.
Si estás notando estos cambios, sumados a los síntomas comunes, debes acudir a un especialista para que te dé un diagnóstico y tratamiento adecuado.